Ya si queréis, comenzamos con la mesa de debate. Ya hay algunas preguntas en el chat, os las voy lanzando y vamos viendo un poco pues, en función si van dirigidas o los que sí, os sintáis más cómodos, preparados para responderlas, pues sin ningún problema. Bueno, comenzamos con Mari Carmen Carmona, que nos hace una pregunta para Jesús. Comenta que la implementación de las tecnologías digitales para la trazabilidad, si tienen aplicación en la aceituna de almazara o solo en la de mesa. Yo creo que se refiere a esto que hemos dicho al final de que se veía el bote de las aceitunas con el QR, ¿no? Para que Sí. con todo el proceso. Pues se podría aplicar en almazaras. Lo que ocurre es que normalmente las almazaras, sobre todo las comerciales, son grandes almazaras y tienden a mezclar mucho en grandes depósitos, lo cual dificulta esa trazabilidad. Realmente sí se podría aplicar en almazaras de estas premium pequeñitas que sean capaces de mantener los lotes, porque el problema de esto es que seas capaz que la información que tienes de lo que se ha hecho en el campo, de la recolección, y generas un lote, el lote puede ser desde un remolque de 10.000 kilos a lo que sea. Entonces, lo que es importante es que esto luego, esta aceituna pueda mantener esa trazabilidad hasta llegar a la botella. Entonces, eso, la tecnología que nosotros desarrollamos para almazaras, digamos, premium puede ser posible. Almazaras premium que manejen poca cantidad de aceite. En grandes almazaras tendría que ser muy diferente porque tal como funcionan esas grandes almazaras, no. Se podría hacer la trazabilidad hasta la almazara y luego de la almazara al consumidor, pero ahí habría una ruptura que no sería posible hacer. Sí, entiendo con lo que dices, ¿no? Para estos aceites premium con más, probablemente pues con más valor y en el que se manejan pues, volúmenes más pequeños, es más fácil y probablemente más interesante, ¿no? De cara a ese valor que tiene el producto. Bueno, hay otra pregunta para Miguel. Dice que ha ofrecido unos porcentajes en cuanto a la mejora en el uso de los insumos, la rentabilidad, la producción y las emisiones que son muy prometedores y si existen estimaciones que estén publicadas de estos porcentajes de mejora en el uso de insumos, rentabilidad, etcétera, en las prácticas olivareras. O sea, vamos, si tenéis datos medidos de realmente pues, de esos ahorros que se plantean y de esa mejora de la eficiencia y demás. Esa es una pregunta fantástica y bueno, pues los yo datos que he mostrado aquí son datos reales de experiencias que nosotros tenemos, pero esos datos siempre hay que cogerlos con mucha cautela porque depende en el campo. No hay dos fincas iguales y dentro de una finca no hay dos parcelas iguales. Eso lo comprobamos todos los días. De manera que por mucho que apliques el mismo manejo, en unas vas a obtener una mejora determinada y en otras vas a obtener una mejora superior o inferior, diferente seguro, ¿no? Y lo mismo, si dependiendo del manejo que se está haciendo, pues se parte de lugares donde la eficiencia del riego es altísima y se puede mejorar muy poquito. ¿Qué pretendemos con todo este tipo de herramientas? Bueno, pues en muchos casos lo que detectamos que la mejora que aporta más es el ahorro de tiempo. Oye, el agricultor claro que sabe hacer un coeficiente de cultivo y una T0, ¿no? Claro que sabe hacerla, pero todos lo hacen. El que tiene 60, 100 válvulas, ¿lo hace para cada válvula cada semana? Pues no, pues le estamos ahorrando el tiempo de hacerlo y le estamos dando la confianza de que al ser un sistema que está probado y automatizado, pues evita errores, ¿no? Donde se parte de un sistema de una ineficiencia alta en el riego, pues claro que puedes conseguir ahorros hasta del 30%. O sea que a mí me da mucho miedo, he querido mostrar casos reales de situaciones nuestras, pero me da mucho tiempo siempre de hablar de porcentaje cuando te preguntan, vale, ¿y cuánto se puede aumentar la producción del rendimiento graso? ¿Cómo se puede incrementar? Pues depende. La respuesta es depende, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que ayuda a ser más eficiente y en el mejor de los casos te va a ahorrar tiempo, ¿no? Bueno, vamos a abrir un poco la espita que ha abierto Jesús al final de su intervención, un poco de que, bueno, pues probablemente hay muchísima de esta tecnología que se está desarrollando, muchas de ellas están
en esa fase, ¿no?, de piloto, de fase de precomercial, sobre todo relacionado con la maquinaria. Luego hay una parte más probablemente relacionada con los temas de sensores de riego y este tipo de cosas que como que quizás también por el coste y por la rápida respuesta y por pues una de las primeras necesidades y no y más básicas en los cultivos se está implementando antes. Pero ¿cómo veis un poco, cuál es vuestra opinión desde el punto de vista, cada uno en el gremio, en el ámbito en el que está trabajando, del grado de implementación que esto puede tener? Pues si empiezo yo diría que hay un problema en todo lo que se refiere a la maquinaria de los tractores, en que no hay una normalización de todos los sistemas. Entonces ahora mismo cuando empiezan a aparecer, pues yo qué sé, distribución variable de fitosanitarios, de abono, de lo tal, ¿qué ocurre? Que cada empresa desarrolla su sistema y obliga al equipo a tener el sistema de la empresa. No hay una normalización, de tal manera que, sobre todo basándose actualmente en los tractores que llevan ya la conexión ISO-CANBU, se pudiera, digamos, normalizar y no hubiera que tener una pantalla para cada aplicación, sino podríamos tener un sistema de visualización y de control que fuera común para todas las aplicaciones, ¿no? Falta esta normalización que simplificaría y abarataría mucho todo este tipo de temas. Y luego falta, pues lo que he dicho, nosotros tenemos, digamos, una infinidad de pequeñas empresas de maquinaria. Aquí en Andalucía puede que haya del orden de 100 empresas de maquinaria o más. El último censo, hace ya 20 años que se hizo, había 126. No sabemos cómo andaremos, no se ha vuelto a hacer un censo por parte de la Consejería. Y muchas de ellas son empresas que tienen 10, 15, 20, 30 trabajadores, o sea que raramente pasan de 50, lo cual hace que la aplicación de esto sea difícil, ¿no? Yo creo que falta, una cosa que falta es que existe una colaboración público-privada, como la que nosotros hemos hecho con la colaboración del Ministerio y las interprofesionales del sector, que ha sido clave, pero ahora faltaría un apoyo para que las empresas dieran el salto al mercado, sobre todo en aquellas, porque claro, fabricar, por ejemplo, las piezas de los diques, pues esas empresas valen 3 o 4 o 5 euros y bueno, digamos que el molde que la fabrica puede ser caro, pero una vez que lo tienes, pero otro tipo de cosas requieren mucho dinero, requieren cambiar las líneas. Y esto, si no hay esa ayuda, va a ser en muchos casos, salvo que sean empresas, por ejemplo, la empresa de la línea 3 de atomización son empresas grandes que sí pueden hacerlo, pero otras empresas no tienen esa capacidad, aunque venga una necesidad, incluso hay una demanda, pero yo creo que ahí haría falta pues, que la Junta de Andalucía, por un lado, y el propio ministerio, el CDT, pudiera facilitar ese paso al mercado con ayudas que ahora mismo no existen. Y sobre todo que hay que simplificar las cosas y hacerlas muy sencillas. Los agricultores, por desgracia, tenemos unos agricultores, unos olivareros muy mayores y les cuesta mucho asimilar todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es otro tema que también nos está frenando mucho. ¿Qué opinas tú, Juan Antonio? Sí, bueno, en nuestro caso, como he comentado, nuestro énfasis es la detección temprana, puesto que cuanto antes conozcamos que tenemos un problema, incrementamos la posibilidad de poder controlarlo. Sobre todo en este tipo de patógenos que permanecen ocultos, digamos, durante mucho tiempo. Entonces, nuestra propuesta es la de, bueno, caracterizar el territorio mediante esos mapas de riesgo basados esencialmente en condiciones climáticas, pero combinando también con información, por ejemplo, en olivar, pues el nivel de susceptibilidad de los cultivares que se están utilizando, si son parcelas de riego o no, o sea, poder incluir toda esa información en ese mapa de riesgo y ya el utilizar la teledetección para aquellas zonas que puedan tener ese mayor riesgo. Luego estamos, aunque yo lo que he presentado es a nivel de vuelos tripulados, estamos trabajando en cómo de factible puede ser el uso de imágenes de satélite, que se han mencionado también en la última presentación. Puesto que disponemos de la información fina, en todos los casos de estudio que hemos hecho a lo largo de estos años, estamos valorando cómo las imágenes de satélite disponibles, no las, digamos, gratuitas que presentan, no son malas porque sean gratis, sino porque la información espectral que necesitamos tiene que ser un rango amplio y las bandas lo más estrechas posibles para poder determinar los índices que hemos visto que pueden estar relacionados con estas enfermedades.
Y bueno, aunque es un trabajo que aún no hemos finalizado, sí os puedo decir que la detección de daños sí que es posible. O sea, cuando un árbol ya tiene una cierta cantidad de síntomas, sí que imagen de satélite puede ser utilizada de forma remota, pero si vamos a detección temprana, sobre todo a plantas asintomáticas, ahí aún las imágenes de satélite que están disponibles no tienen el nivel de resolución o bien espacial o bien espectral que nos permite esa detección en plantas asintomáticas. Y luego, en el caso de Xylella, creo que todos sabemos que al ser un patógeno de cuarentena y además dentro de la lista de las 20 plagas prioritarias de la Unión Europea, todos los países tienen la obligatoriedad de realizar prospecciones, y yo creo que también puede ser una herramienta que facilite, porque imaginaros el Departamento de Sanidad Vegetal de la Junta de Andalucía, que tiene que muestrear todo el territorio andaluz, y si nos centramos en cultivos, pues viñedos, cítricos, almendros, olivar, ¿dónde va a muestrear? Aunque existen ya sistemas que se están desarrollando para optimizar ese muestreo, pues el utilizar este procedimiento puede ayudar a tratar de optimizar ese muestreo y identificar zonas dentro de, bien por satélite o bien quizás no mediante aviones tripulados, que permitan ir a zonas donde se incremente el riesgo de que esas plantas pueden estar infectadas, que puede ser un poco el abanico de aplicación más práctica de todo este tipo de sistemas. Pero la tecnología ya está. Sí, probablemente lo que tú dices, una vez que tenemos esos mapas de riesgo en los que sabemos dónde podemos tener problemas, y si ya sabemos que próximamente tenemos ya, sí, vamos, tenemos detectado algún foco similar, pues esa tecnología fina se puede utilizar Para ir más. en las zonas de más riesgo y más próximas, y luego pues la otra tecnología para facilitar, como dices, los muestreos. Y yo creo que bueno, puede hacer que esos cortafuegos que en un momento dado se puedan necesitar se establezcan más pronto y dañen menos a lo que nos pueda venir en un futuro. Muy bien. ¿Y tú qué opinas, Miguel, sobre el grado de implantación? Aquí, básicamente, tú que estás metido en el tema de la empresa y demás, es decir, pues tenéis muchos clientes, pocos, esperáis tener más, ¿cómo va el tema? Bueno, la verdad es que afortunadamente es un tema que está creciendo muchísimo, ¿no? Pero sí que es cierto que si la tecnología está aquí, la implantación está aquí. Tenemos que trabajar para que ese gap sea cada vez menor, pero sí que es cierto que la tecnología siempre va a ir evolucionando, ¿no? Y de hecho ves lo que hay disponible y parece de ciencia ficción. Ves lo que se aplica en realidad y es una pequeña parte. ¿Qué hay que hacer para que ese gap se reduzca? Pues mucha formación y luego también hago un poco de autocrítica. Las empresas que nos dedicamos a transportar lo que hacen los señores de la universidad y de la investigación al mercado, tenemos que hacer el ejercicio de convertir todo ese conocimiento y toda esa tecnología disponible en algo aplicable y usable y práctico y sencillo y económico. Bueno, pues ese es el trabajo que tenemos que hacer entre todos. Mucha formación, mucho apostolado en este sentido. Pues la plataforma Tierra creo que está haciendo una labor importantísima. Cuanta más divulgación, más fácil será. Cuanta más investigación, más avanzaremos, y cuanta más aplicación a lo práctico, pues más fácil será que se utilice por todos los agricultores. Sí que es verdad que la edad de los agricultores es alta, pero yo conozco agricultores jóvenes muy reacios y agricultores mayores ultra avanzados. No diría que es el único factor, insistiría más en la formación y en la usabilidad. Conozco muchos agricultores mayores que riegan con el móvil y que no les supone absolutamente ningún problema utilizar la tecnología. ¿Por qué? Porque es fácil. Bueno, pues apliquemos esto al resto de las cosas, ¿no? Muchas veces el discurso que también se lanza, y bueno, un poquito de esperanza con respecto al relevo generacional, es esto, ¿no? El tema de hacer más atractivo lo que es
el agro en general, ya no hablaba del sector en particular del olivar, incorporando con la incorporación de estas nuevas tecnologías, ¿no? Que puede llamar un poco pues a que esas generaciones de gente más joven continúe con el trabajo y avance, ¿no? Yo creo que puede ser interesante. Bueno, ya para terminar, hay por aquí alguna pregunta también y reflexión. Hablan de que, bueno, que la tecnología que comentabas de tema de los mapas, ¿no? Pues con pues de estos mapas de riego junto con sondas de humedad, pues puede ser perfecto, ¿no? El enlace perfecto, ¿no? Para poder tener una información pues útil y relevante. Y luego también hay aquí que sí preguntan si existe algún censo de explotaciones, un poco esa pregunta sobre si hay algún observatorio que esté determinando que el grado de implantación de estas tecnologías en el olivar, si se está haciendo o algo por el estilo. No sé si tenéis constancia de que se esté haciendo algún censo en este sentido. Pues que yo sepa, no. No, ¿verdad? Nosotros, bueno, desde Plataforma Tierra estamos lanzando un observatorio estamos trabajando en crear está creado y se está recopilando información, un observatorio de digitalización en general, un poco pues para ver eso, ¿no? Para ver el grado de implantación y para ver luego a futuro las repercusiones que puede ir teniendo eso. Bueno, pues nada, yo por mi parte ha sido un placer. Yo creo que hemos cubierto plenamente lo que era el objetivo que nos habíamos planteado. Un gusto pues, a ti conocerte, Jesús, porque no había tenido el placer de conocerte, aunque yo soy alumno de la escuela, pero bueno, no de la rama. Sí. No de la rama de proyectos, vamos de... Si me permitís, quisiera hacer una última reflexión, ¿no? Sí, sí. Como sabéis, la nueva PAC y todos los criterios ambientales, la Directiva de Uso Sostenible Fitosanitario, quiere obligar a reducir un 50% digamos, los productos, sobre todo aquellos que son más peligrosos. Y esto solo se puede hacer con una mejora brutal de la maquinaria. O sea, la atomizadora es una máquina muy rápida, pero en un olivar tradicional se calcula que casi la mitad del producto no llega al olivo. Entonces, por un lado, criterio de dosificación científico basado en bases técnicas y científicas que los olivareros no lo aplican, se lo dosifica un poco por costumbre más que por... Y segundo, equipos que sean capaces de que, si no el 100%, cerca del 90% del producto llegue exclusivamente del olivo, son fundamentales para conseguir esa reducción con eficacia biológica suficiente. La parte de los equipos que va a suponer que los equipos se van a duplicar como mínimo el precio, lo cual puede ser mucho, pero yo diría que, vamos, el atomizador que he presentado con visión artificial, yo creo que ahora mismo es el atomizador más avanzado que hay en el mundo y consigue reducciones del 35% en eficacia biológica sin entrar en el tema de la dosificación. Entonces, yo creo que estas son cosas que, si realmente desde el punto de vista político y legal se obliga a los agricultores a esa reducción, el pasar a eso va a ser no una opción, va a ser una obligación, a pesar del coste que va a suponer para el sector. Pero no veo otra vía. Aparte que luego puede haber mejoras evidentemente importantes en lucha biológica y otro tipo de cosas y otros sistemas que permitan reducir eso, ¿no? Tener más biodiversidad, entonces, pero también se tendrá que combinar todo, o sea, mejora de biodiversidad, lucha biológica y también técnica y mejora de los sistemas de aplicación. Pues nos quedamos con esa reflexión, Jesús. Y es verdad que, bueno, que al final, bueno, siempre habrá soluciones. El pequeño agricultor a lo mejor no va a tener acceso a eso, pero hay empresas de servicios que pueden tener la oportunidad de, pues bueno, de amortizar esos equipos, pues haciendo el trabajo que no puede hacer el pequeño agricultor, pero sí sumándose todos ellos. Pues nada, muchísimas gracias a todos, gracias Juan Antonio, gracias Miguel y gracias Jesús. Y bueno, les emplazo a que la semana que viene pues tendremos un webinar de similares características y relacionado con en general frutales, sobre todo fruta de hueso y pepita, que bueno, muchos de los temas serán parecidos y similares, pero con
otros actores que yo creo que nos van a ayudar también, pues, a dar esa visión más general y global de, pues, de este sector en particular de los leñosos y de la fruticultura que se va también actualizando y que va modernizándose poco a poco. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Muy bien. Adiós. Gracias. Hasta luego.